Buenas, en esta lección vamos a aprender a crear filtros avanzados en Excel 2013. Utilizaremos este filtro cuando los datos a filtrar estén basados en criterios complejos y tengamos que filtrar dos campos diferentes de nuestra base de datos con el operador O. Con la utilización de este filtro podemos copiar automáticamente los datos que satisfacen los criterios especificados en otra zona de la hoja o en otra hoja diferente del mismo libro. Mediante el filtro avanzado, el listado se filtra en su sitio tal y como lo hace el filtro automático, pero no nos muestra las listas desplegables de las columnas que aparecían con el comando filtro. Antes de empezar a crear el filtro avanzado, debemos escribir los criterios por los cuales deseamos filtrar los datos. Debemos escribir el nombre de los campos o rótulos de las columnas que contienen los valores que deseamos filtrar. Estos rótulos deberán ser idénticos a los rótulos de las columnas que deseamos evaluar. Para tener la garantía de esta igualdad, es aconsejable copiarlos de nuestra base de datos. Compruebe que existe al menos una fila o columna vacía entre los valores de los criterios y la base de datos. Conviene crear el rango de criterios por encima o por debajo de la lista de datos, nunca sobre ella o al lado de la misma, ya que entonces los criterios podrían quedar ocultos a la vista, ya que en esas filas donde hemos escrito los criterios podrían no cumplir con los criterios especificados y no se mostrarían. La primera fila del rango de criterios contiene el nombre de las etiquetas correspondientes a los campos sobre los que queremos hacer el filtro. Lógicamente, el nombre de las etiquetas dado en el rango de criterios debe coincidir exactamente con el nombre de las etiquetas de los campos de la base de datos, para que Excel pueda realizar las comparaciones de los valores solicitados. Tenemos que tener en cuenta que las etiquetas pueden aparecer más de una vez en la columna del rango de criterios. Esto nos puede servir para establecer un rango de valores a buscar en un criterio. En las filas situadas bajo los rótulos, introduciremos los criterios que deseamos buscar. Para que un filtro pueda actuar, debe haber como mínimo una fila de criterios, pudiéndose introducir los que se crean convenientes. La manera de introducir los criterios no es aleatoria, sino que dependiendo de la posición que ocupe el criterio, tendrá un significado u otro. Todos los criterios que se encuentran en la misma fila estarían utilizando el criterio I. Significa que deben cumplirse todas las condiciones establecidas para que una fila se muestre en pantalla una vez filtrada la información. Y todos los criterios que se muestran en diferentes filas estarán utilizando el criterio O. Significa que bastará con que cumpla cualquiera de las condiciones para que la fila se muestre en pantalla una vez filtrada la información. En nuestro ejemplo, el filtro se realizará en los campos equipo y región. Estamos buscando todos los registros cuyo equipo sea Ramírez o su región sea el centro. Como estamos utilizando el operador O, insertaremos cada valor en una fila diferente y debajo de la columna del rótulo que corresponde a la información que queremos encontrar en esa columna. Es decir, centro lo ponemos debajo de la columna región y Ramírez lo escribimos debajo de la columna equipo en filas diferentes. En este ejemplo, nos situamos en una celda fuera de nuestra tabla de datos. En los siguientes casos, nos situaremos dentro de la base de datos y de esta manera, cuando seleccionemos el rango, se seleccionará de forma automática. Para insertar el filtro avanzado, pulsamos en el comando Avanzadas del grupo de opciones Ordenar y Filtrar que encontramos en la pestaña Datos. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los diferentes rangos. En el cuadro Rango de la lista, seleccionaremos nuestra tabla de datos, incluyendo los rótulos de los campos. Como hemos dicho anteriormente, si antes de pulsar sobre el comando Avanzadas me encuentro situado en una celda de la base de datos, él solo seleccionará todo el rango de valores que incluye esta base de datos. Después, en el cuadro Rango de criterios, seleccionaremos los criterios escritos previamente, incluyendo los rótulos de los campos. En nuestro caso, el rango que va de las celdas A27 a la celda E29. Una vez especificados ambos rangos, dejaremos la opción por defecto filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Y al pulsar aceptar, Excel ocultará temporalmente todas las filas que no han cumplido los criterios. Nos aparecerán solo los registros que cumplen con los criterios especificados, y en la barra de estado encontraremos el número de registros que cumplen con estos criterios. Para mostrar de nuevo la base de datos, pulsaremos en el botón Borrar del grupo de opciones Ordenar y Filtrar. Si queremos copiar datos de la tabla que cumplen una determinada condición para realizar operaciones fuera del contexto de la misma, repetiremos el proceso anterior,
pero seleccionando la opción Copiar a otro lugar. Será necesario definir el lugar donde se desea realizar la copia de estos datos. El único paso diferente con respecto a lo visto anteriormente es pulsar en la opción Copiar a otro lugar, y al pulsar sobre esta opción se nos quedará accesible el cuadro Copiar a. Vamos a este cuadro y seleccionamos la ubicación donde queremos colocar los datos filtrados. En nuestro caso, pulsamos en la celda I1, y a partir de esta celda se copiarán los registros que cumplan con los criterios especificados. Solo podemos copiar los registros que cumplan con esas condiciones dadas en la misma hoja en la que nos encontramos. En el siguiente ejemplo vamos a copiar los valores a otra hoja de nuestro libro de trabajo, y veremos que nos permite realizar todos los pasos vistos anteriormente. La única diferencia es que en el cuadro Copiar a marcamos la celda A1 de la hoja Copiar datos, y al pulsar Aceptar nos aparece un mensaje de error advirtiéndonos de que no se pueden copiar estos datos. Si queremos tener los datos filtrados en otra hoja diferente a la que tenemos nuestra base de datos, deberemos crear el filtro avanzado en esa hoja, es decir, en nuestro caso, insertaremos el filtro en la hoja Copiar datos. Realizamos de nuevo los mismos pasos que anteriormente. En el rango de la lista, seleccionamos la base de datos de la hoja Filtro avanzado. En el rango de criterios, los criterios especificados en el ejemplo anterior. Y por último, marcamos la opción Copiar a otro lugar y en el cuadro Copiar a marcamos la ubicación donde insertar los registros que cumplan con el filtro especificado. Y al pulsar Aceptar, nos aparecen los registros filtrados. Cuando Excel evalúa los datos, no distingue entre caracteres que están en mayúsculas o minúsculas, pero sí con palabras que están acentuadas o no. En la siguiente hoja vamos a ir viendo diferentes ejemplos. Cuando se incluyen dos o más condiciones en una sola columna, estamos utilizando el operador O, y escribimos los criterios en filas diferentes, sin dejar entre los criterios escritos ninguna fila en blanco. En este primer ejemplo queremos obtener el número de registros que tenemos en las regiones norte o sur. Copiamos los rótulos de la tabla y debajo de región escribimos los textos norte y sur en diferentes filas. Una vez escritos los criterios, nos situamos en una celda de la base de datos y pulsamos en el comando Avanzadas de la pestaña Datos. Nos aparece el cuadro de diálogo para seleccionar los rangos. En el rango de la lista está seleccionada de forma automática la tabla de datos. En el rango de criterios seleccionamos los criterios escritos previamente. Y al pulsar Aceptar nos aparecen los registros que cumplen con los criterios especificados. Y en la barra de estado nos indica el número de registros que cumplen con estas condiciones. Para volver a mostrar todos los registros de la tabla, pulsamos en el botón Borrar del grupo de opciones Ordenar y Filtrar. Cuando se incluyen dos o más condiciones en diferentes columnas, estamos utilizando el operador I, y escribimos los criterios en la misma fila. En el siguiente ejemplo queremos obtener el número de registros que tenemos en la región oeste y del equipo reino. Debajo de región escribimos el texto oeste y en la misma fila pero debajo de equipo escribimos el texto reino. Una vez escritos los criterios, nos situamos en una celda de la base de datos y pulsamos en el comando Avanzadas de la pestaña Datos. Nos aparece el cuadro de diálogo para seleccionar los rangos. En el rango de la lista está seleccionada de forma automática la tabla de datos. En el rango de criterios seleccionamos los criterios escritos previamente. Y al pulsar Aceptar nos aparecen los registros que cumplen con los criterios especificados. Y en la barra de estado nos indica el número de registros que cumplen con estas condiciones. Para volver a mostrar todos los registros de la tabla, pulsamos en el botón Borrar del grupo de opciones Ordenar y Filtrar. Cuando se incluyen dos o más condiciones en la misma columna o en diferentes columnas, estamos utilizando ambos operadores. En el siguiente caso queremos obtener el número de registros que tenemos en la región norte del equipo Macías o de la región sur. Escribimos en la misma fila y debajo de la columna que corresponda los textos norte y Macías, y debajo de la columna región y en otra fila diferente, ya que estamos utilizando para el segundo criterio el operador O, el texto sur. Una vez escritos los criterios, nos situamos en una celda de la base de datos y pulsamos en el comando Avanzadas de la pestaña Datos. Nos aparece el cuadro de diálogo para seleccionar los rangos. En el rango de la lista está seleccionada de forma automática la tabla de datos. En el rango de criterios seleccionamos los criterios escritos previamente. Y al pulsar Aceptar nos aparecen los registros que cumplen con los criterios especificados. Y en la barra de estado
nos indica el número de registros que cumplen con estas condiciones. Para volver a mostrar todos los registros de la tabla, pulsamos en el botón Borrar del grupo de opciones Ordenar y filtrar. Ahora vamos a crear dos ejemplos donde veremos los posibles errores que podemos cometer a la hora de escribir filtros avanzados. Nos situamos en la siguiente hoja y el primer error que podemos cometer es no escribir los acentos de forma correcta. En nuestro criterio hemos escrito acción sin acento. Por lo que al crear el filtro avanzado, veremos que no se muestra ningún registro de nuestra base de datos, ya que Excel, como dijimos anteriormente, distingue entre las palabras que llevan acento y las que no, y por tanto acción sin acento no existe en la columna género de nuestra base de datos. Para volver a mostrar todos los registros de la tabla, pulsamos en el botón Borrar del grupo de opciones Ordenar y filtrar. El segundo error más común es escribir los criterios insertando un espacio en blanco al final de la palabra escrita. Como nuestros datos no contienen ese espacio en blanco, no mostrará ningún registro que cumpla con este criterio. En nuestro ejemplo, en los criterios hemos insertado un espacio en blanco detrás de la palabra acción. Al insertar el filtro avanzado, vemos que no se muestra ningún registro de nuestra base de datos. Para volver a mostrar todos los registros de la tabla, pulsamos en el botón Borrar del grupo de opciones Ordenar y filtrar. Ahora eliminamos ese espacio en el criterio y volvemos a insertar el filtro avanzado, y veremos que al pulsar Aceptar se nos muestra esta vez de forma correcta los registros que cumplen con este criterio. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar filtros avanzados en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.